Estamos presentando a las 10 p.m. Porque Guatemala es cada uno, y somos todos, y en nuestras alianzas radica nuestra riqueza. Somos el ensamble perfecto, como una marimba, donde cada quien hace lo suyo. Porque la armonía se construye generando oportunidades para todos. Azúcar de Guatemala. Dale, ya. Que una emergencia no toque tus ahorros. Abre tu cuenta de ahorro SOS de Banco Industrial, la única cuenta de ahorro que te ofrece préstamos de hasta 2 veces tu saldo, asistencias gratis en plomería, cerrajería, electricidad y otros. Además, 25% de descuento en seguros de auto, salud y vida. Solicítala en agencias de Banco Industrial o llama al 2411-6736. Banco Industrial, siempre de tu lado. En el gobierno estamos trabajando para que Guatemala sea un país más seguro. Hoy ya contamos con 12 regionales de la Academia de la Policía Nacional Civil para que este año la fuerza policial alcance los 30,000 integrantes. Ya inició el proceso de reorganización para que la policía esté realmente cerca de las comunidades. Ya operan las 4 brigadas que me comprometí a instalar al inicio de mi gestión. No vamos a detenernos para que usted y su familia vivan en la Guatemala que todos queremos. Una Guatemala más segura. Gobierno de Guatemala. Estamos presentando a las 10 p.m. Vamos a seguir recibiendo sus comentarios en las redes sociales, en Twitter, por supuesto con nuestro hashtag a las 10 p.m, con nuestra cuenta oficial @CanalAntigua, con la cuenta personal de Giovanni Frati, con la cuenta de un servidor Juan Carlos Sandoval, por supuesto también en nuestra cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua, busque a Giovanni Frati, a Juan Carlos Sandoval, estaremos discutiendo la temática que le hemos planteado. En el caso de nuestro primer tema es el tema de los bonos para pagar deuda. Hay algunos comentarios interesantísimos. Daniel Pérez nos dice, hay que ser realistas, nos endeudó Colón, Berché, Arzú y cada diputado según el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Giovanni Frati. Así es, yo quisiera repetir al aire el tuit de Minor Belleville, dice, Canal Antigua, Minor Belleville, que recuperen lo invertido, entre comillas, de MDF antes de endeudarnos más. Completamente de acuerdo. ¿Se acordará usted de aquellos 80 millones? Y 82. 82. Y de aquella falta de responsabilidad de la agrupación política, que en ese momento era la Unidad Nacional de la Esperanza, que estaba al frente del Poder Legislativo, que simple y sencillamente se lavó las manos de ese dinero. Y el dinero todavía no aparece. Nadie sabe y nadie supo. Exactamente. Vemos nuestro segundo tema y se lo vamos a plantear. Es el hecho de que la ministra de Educación, Cintia del Águila, fue la primera de las ministras de Estado que han respondido a lo ordenado por el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, de no llegar a las citaciones que los diputados les formulen en el Congreso de la República. Menos de 24 horas después que el presidente ordenó a sus ministros a no acudir a las citaciones que les hagan los diputados del Congreso, la primera en cumplir la orden fue la ministra de Educación, Cintia del Águila, quien fue citada por la Alianza Multipartidaria por la Educación para que explicara la reforma magisterial a estudiantes y directores de centros educativos del Quiché. La ministra siguió al pie de la letra la orden, pues, como dijo el presidente, solo si es necesario que envíen a un viceministro. Cintia del Águila delegó al viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Gudberto Leiva. En tanto, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, fue también el primer ministro en explicar lo que él llama el espíritu de la orden del mandatario, asegurando que sí, efectivamente, muchas veces no se tiene el tiempo para acudir al Congreso. Ok,
creo que el espíritu de la instrucción que dio el presidente es de que no atendiéramos absolutamente todo, porque mire, yo le puedo enseñar a usted el file de todas las citaciones que tengo, y algunas veces es para que vaya a explicar o para que vaya a atender el caso personal de una situación que ocurrió en algún lugar y donde hay una persona que fue con su diputado y le fue a poner una denuncia. Entonces el diputado me cita a mí al Congreso para que yo vaya, reciba la denuncia personalmente. Yo creo que estas son cuestiones de criterio, porque el presidente sí tiene razón en decir que el tiempo no nos alcanza para poder atender la demanda de las situaciones que tenemos que resolver en el día a día y en la cuestión de la implementación de un plan de gobierno, y que para eso estamos facultados en ley en respaldarnos en nuestros viceministros y delegar en ellos una representación, y eso la ley lo establece como corresponde. Y obviamente lo expresado por el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, de hacer un llamado a los ministros de Estado para no atender las citaciones que se formulen desde el Palacio Legislativo, les cayó en gracia a los legisladores. Vea usted lo que opinan, principalmente los legisladores opositores. Yo le hablo primero como diputado del Congreso de la República, no como oficialista ni como oposición, le hablo como diputado. En el Congreso de la República nos regimos por leyes tanto nacionales como internas, que es la Ley de Régimen Interior del Congreso de la República y la Constitución Política de la República de Guatemala. Si en la ley dice que los diputados están obligados a acudir al Congreso de la República y las citaciones del Congreso de la República tienen preeminencia ante los negocios del Ejecutivo, quiere decir que por ley los funcionarios deben de venir, es su obligación poderlo hacer. Yo respeto muchísimo el contexto en que lo dijo el presidente, que es la pérdida de tiempo que ocasiona la oposición, pero también puedo entender que la ley es así, de fría y clara, y es una obligación que los funcionarios, todo funcionario público, tiene para poder venir al Congreso de la República. Recordamos que la hoy bancada oficial, cabalmente en la legislatura anterior, citaron en ese entonces a la señora primera dama Sandra de Colón, y cabalmente por no venir a esa citación le hicieron una denuncia en el Ministerio Público, a tal punto que debido a esa denuncia ella fue arraigada. Entonces no nos explicamos ahora por qué prácticamente el señor presidente le dice a sus funcionarios que no acudan a las citaciones o invitaciones al Congreso de la República, cuando uno de nuestros trabajos es cabalmente citar a los funcionarios para que nos vengan a explicar el uso que le están dando a los recursos del pueblo de Guatemala, y es parte de nuestro trabajo, lo dice claramente la Constitución. Nosotros tenemos ese privilegio de poder fiscalizar y cabalmente de invitar o citar a todos los funcionarios al Congreso de la República. Fue una decisión un tanto apresurada, contrariando los preceptos constitucionales, obviamente. Sin embargo, por el otro lado, pues debemos reconocer también que hay bancadas y grupos parlamentarios que han desvirtuado totalmente las figuras de las citaciones, de las interpelaciones, abusando horriblemente de ellas, paralizando el Congreso, chantajeando a ministros. En cuanto a la prohibición, yo creo que es algo que lo estipula la Constitución de la República, y los funcionarios y empleados lógicamente tendrán que cumplir con ese precepto. Me causan mucha pena que el presidente constitucional de la República viole la Constitución, que el presidente constitucional de la República olvide que en su bancada, cuando fue bancada de oposición, todas las semanas citaba a funcionarios, ministros, incluso hasta iniciaron un proceso en contra de la ex primera dama porque no acudía al Congreso. Entonces me da mucha pena oír las declaraciones del presidente, y más aún que incluso él cree nueva legislación al decir que pueden acudir solamente si está más de la mitad de las bancadas o de las comisiones. Es lamentable escuchar que el supuesto líder de la Unidad Nacional es el primero en animar a sus ministros a violar la Constitución y a violar la ley orgánica del Congreso de la República. Hay que hacer la crítica respectiva, hay que llamar la atención del presidente, hay que llamar la atención de la ciudadanía, pero esto no debe alejarnos de los temas importantes o de temas torales, como ahorita viene, por ejemplo, la aprobación de bonos, de emisión de bonos, préstamos que también están pendientes de aprobación,
y el olvido de otras iniciativas de ley, por ejemplo. Abrimos la discusión a través de las redes sociales. Antes revisamos qué es lo que se ha comentado a lo largo del día respecto a la decisión de acatar la orden presidencial por parte de la ministra de Educación, Cintia del Águila. Vemos lo que nos dicen a través de Facebook. Nos dice, claro, por primera vez veo que el presidente saca la casta. ¿A qué llegan los ministros al Congreso? A tardarse horas de horas en que estos señores manipulan con preguntas partidarias para llevar agua a su molino. Dejen trabajar a esa gente, para eso pagamos impuestos, nos dice Marisol Soto. Roberto García, disculpen, pero ¿quién jocotes verifica el trabajo de los diputados? Realmente estamos cansados de este circo, donde estos buscan los errores de otros y ellos bien gracias. Realmente las redes sociales arremeten en contra del diputado, prácticamente como que no tuvieran la moral para poder hablar de que se está incumpliendo con el trabajo, Giovanni Infranti. Sí, el problema es que, como hablábamos ayer, ¿no? Es un principio republicano básico. Si no hay pesos y contrapesos, y si, digamos, los ministros y el presidente se declaran en rebeldía a la Constitución y no llegan a rendirle cuentas a la población, porque no le están rendiendo cuentas a un diputado, le están rendiendo cuentas a un poder del Estado que por excelencia representa a la población. Está entonces el presidente haciendo una apología del delito públicamente y no puede dar una orden ilegal. Es más, los ministros se deberían rebelar y decirle, señor presidente, yo tengo una obligación constitucional de asistir y si usted me impide hacerlo, me tendrá entonces que destituir. Porque yo no puedo incumplir, porque entonces el ministro caería en un delito. Claro, es quien cae en un delito, claro. Violación a la Constitución. Por supuesto. Revisamos qué nos sigue diciendo la gente a través de Facebook respecto al tema de la decisión de la ministra de Educación, Cintia del Águila, de enviar un viceministro a una citación en el Congreso de la República. Y Ricardo Ibarra nos dice, bien hecho, ya que ellos no son diputados del Congreso, son extorsionistas de la Cámara de Extorsiones. Acá en Guatemala lamentablemente no existe Congreso, existe una Cámara de Extorsiones. Esa es la opinión de Ricardo Ibarra expresada en nuestro portal en Facebook. Roberto Sarmiento nos dice, si la citación fue directa a la ministra para ser interpelada, debe de cumplir con ir al Congreso. Caso contrario, si es para una reunión de bloque, se encuentra facultada para enviar a un viceministro sin limitante alguna, nos dice Ricardo Sarmiento. Son parte de las opiniones que usted está colocando en nuestra página de Facebook. Revisamos qué es lo que tenemos en Twitter, cuáles son los mensajes que están entrando en este momento. Por supuesto, tenemos en este instante dos temáticas abiertas. La primera es el caso de la emisión de bonos de deuda para cubrir con algunos contratos que fueron firmados durante la anterior administración gubernamental, y también, por supuesto, el tema de lo de Cintia del Águila. Revisamos qué es lo que nos dice Elizabeth. Dice, ¿con qué potestad pueden exigir el cabeza que quebranta la ley? Al pueblo no le consta que tan ocupados están los ministros. Bueno, es una forma de verlo, es lo que nos dice Elizabeth. Oscar Barrera nos dice, claro que estoy de acuerdo con el señor presidente, él es el jefe y ella solo hizo caso a lo que le mandó su jefe. ¿Sí? Bueno, también una opinión válida por parte de Oscar Barrera. Es lo que estamos comentando en este instante a través de nuestra cuenta en Twitter, @CanalAntigua, y nuestro hashtag a las 10 p.m. Vemos lo que nos dice Byron Ramos. Esto genera una gran inestabilidad jurídica y para el efecto destruye la supremacía de nuestra normativa non plus ultra. Es parte de lo que nos están comentando. También nos dice Maluna, sí, porque los diputados son sanguijuelas, chupasangres, haraganes y corruptos. Trabajen, haraganes, dejen de entorpecer. Es parte de lo que se genera. Y por supuesto, esto que se ve reflejado en las redes sociales en contra de los diputados, vamos, también en su momento, hay que decirlo con toda claridad, Giovanni, ha sido bien ganado. Por algunos, ¿verdad? Claro, por supuesto, hacemos esa salvedad. Yo creo que no se puede generalizar. Hay muchos diputados que hacen su trabajo, hay muchos diputados que son técnicos, que son economistas, que son abogados, que son gente profesional, digamos, ¿verdad? Obviamente, lamentablemente no son los más, pero uno puede tener empatía con ese sentimiento generalizado en contra del Congreso de la República, porque como tú muy bien dices, Juan Carlos, de alguna manera se lo han ganado, especialmente, por ejemplo, como hacía este otro tuit hace un minuto,
de dónde están los 82 millones. Claro. ¿Dónde están los más de 700 millones de quetzales que se gasta el Congreso al año?